Pancreatitis aguda es un tema bastante frecuente, común, es de hecho la enfermedad pancreática más común a nivel mundial y sus implicaciones en lo que respecta a calidad de vida, por supuesto, son importantes porque un paciente con pancreatitis aguda puede tener diversas complicaciones a lo largo de su estancia intrahospitalaria e incluso pues es una causa frecuente de muerte. Es en definitivo una de las enfermedades que tienes que dominar como estudiante, como profesional. Así es que el día de hoy la vamos a ver nuevamente porque ya la hemos revisado en nuestro podcast, pero vale muchísimo la pena revisar aspectos esenciales y por supuesto ahora que estamos aquí en video no podemos dejar de hacerlo. Bienvenido a Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán. Comenzamos. Bien, pues como siempre no voy a desaprovechar la oportunidad para invitarte a nuestro taller de terapéutica. Si eres estudiante, si estás en tu tercer año o quinto año, queremos que llegues bien preparado a tus ciclos clínicos, que llegues bien preparado al internado y ese es el objetivo a través del taller de terapéutica. Te dejo la información, el enlace donde te puedes inscribir, donde revisamos más minuciosamente en este taller, pues justo la parte de cómo abordar a un paciente en la vida real, que muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? Este espacio pues es definitivamente para ver resúmenes, de ahí el título de la sección de Medicina Clase en 15 minutos. Sin más, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, pancreatitis aguda, insisto, tema bastante relevante. Bien, conceptos básicos. Definitivamente tú sabes que pancreatitis es la inflamación aguda del páncreas que puede causar complicaciones sistémicas y o locales, así como disfunción o falla orgánica. El hecho es que pancreatitis tiene un curso clínico variable, ya que 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve, autolimitada y con resolución aproximada en una semana. Sin embargo, 20% de los pacientes tendrán una enfermedad de moderada a grave y van a desarrollar complicaciones que incluyen necrosis, ya no solo inflamación, sino muerte del tejido pancreático y de lo que está a su alrededor, además de generar falla orgánica o incluso ambos. Y pues esto implica una tasa de mortalidad de hasta el 40% en estos pacientes. Bien. En cuanto a epidemiología, nos interesa pues que la población blanca son mujeres y hombres mayores de 18 años y pues ya decíamos que es la enfermedad pancreática más frecuente del mundo. Tiene una incidencia mundial de hasta 80 casos por cada 100,000 habitantes. En el caso de Estados Unidos, ronda los 35 en su límite máximo. Y definitivamente está relacionado con el aumento de la tasa de obesidad y litiasis vesicular. En lo que respecta en Latinoamérica, Brasil tiene cifras de hasta 15 casos por cada 100,000 habitantes, en Perú 28, y lo que pues nos obedece a nosotros en México, 6 casos nuevos por cada 1,000 ingresos hospitalarios al año, son lo que se presenta y es la causa número 18 de muerte intrahospitalaria. Dato bastante interesante e importante. ¿Por qué fallecen los pacientes con pancreatitis aguda? En las primeras 2 semanas de la enfermedad es a causa de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lleva al paciente a falla orgánica múltiple. En la semana 3 a 4 se puede generar sepsis y complicaciones. Entonces estamos ante una enfermedad que tiene al paciente en cama por mucho tiempo. La mortalidad general es del 5% y las tasas de morbilidad según la causa, pues en el caso de pancreatitis intersticial es del 3% y de pancreatitis necrotizante es del 17%. ¿Cuál es la causa de pancreatitis aguda? Definitivamente nos vamos a quedar con cálculos biliares y esto lo relacionamos con el sexo femenino la mayoría de las veces, ¿sí? Enfermedad de la vesícula biliar es más frecuente en mujeres, por lo tanto, una pancreatitis de causa biliar es más frecuente en mujeres. En cambio, una pancreatitis a causa de alcohol
por quizá la tendencia sociocultural de que el varón consume más alcohol, pues está relacionada justo con los varones y es la segunda causa. De ahí tenemos pacientes con posoperados o después de haber realizado una CEPRE. Y justo en México, pues resaltan estas situaciones, ¿no? Nos quedamos con estas causas: biliar en un primer lugar, hasta el 66% de los casos, seguido de alcohólica, y otras que incluyen desde hipertrigliceridemia hasta causada por medicamentos, autoinmune, trauma, infección, causas genéticas, como lo sería una fibrosis quística, hipercalcemia, anormalidades anatómicas del páncreas, e incluso hay situaciones en que no determinamos cuál es la causa de pancreatitis, cosa que ya sabes que denominamos idiopático. ¿Cómo se genera la pancreatitis? Si nos enfocamos directamente a la pancreatitis biliar, que es la causa más frecuente, pues en realidad es muy sencillo de entender, ¿no? La migración de litos por la vía biliar va a condicionar obstrucción del conducto pancreático, esto por la impactación de los litos en la ámpula duodenal, lo que genera a su vez aumento de la presión luminal del conducto pancreático, y esto genera estimulación y activación no regular de proenzimas digestivas pancreáticas, lo que conlleva a la autolesión o autodigestión del mismo páncreas. Si nos vamos un poquito más a la parte molecular, aquí observamos una célula acinar, y lo que está ocurriendo es que esa congestión del conducto biliar produce activación de receptores de sales biliares y de otros quimioestimulantes de la célula acinar, lo que va a llevar a la producción a través de vías intracelulares de inositol 3-fosfato de liberación patológica de calcio intracelular. ¿Y qué va a condicionar? Recuerda que el calcio es movilizador de proteínas, del citoesqueleto, de vacuolas. Pues esa alteración del calcio va a generar, primero que nada, una disrupción de la exocitosis, es decir, la excreción. En realidad podría pensarse, pues hay más calcio, hay más excreción. Eso no sucede en realidad. Se va a bloquear la excreción de los imógenos y se van a retener en el citosol. Pero además va a haber la formación de vacuolas endocíticas que van a llevar el tripsinógeno que ya se había liberado, lo van a regresar hacia el interior de la célula. De tal manera que esas vacuolas se van a fusionar con los lisosomas ya existentes, y este tripsinógeno, que era una enzima que no estaba activa, ahora se va a activar dentro de la célula, y pues va a haber una liberación de estas enzimas y se va a producir un daño al interior de la célula. De forma ordinaria, pues tú sabes que una célula cuando envejece muere de forma ordenada y esto no genera daño, pero en el caso de la pancreatitis, por toda esta vía intracelular que acabamos de observar, pues vamos a tener necrosis. El calcio patológicamente liberado pues va a generar a la vez un aumento en el gasto energético intracelular, y pues va a ser un ciclo vicioso en el que este daño interno pues se va a seguir produciendo. Y pues obviamente cuando una célula muere de forma desordenada, sin control, libera al exterior sustancias que no deberían estar ahí. Esto se traduce como patrones moleculares asociados a daño, que van a llegar a células proinflamatorias que a través de su receptor tipo TOL van a detectar estas moléculas, van a procesarlas, y a través de las vías de NF-kappa beta van a, en el caso específico de este proceso inflamatorio, va a generar interleucina 1 beta, que va a generar quimiotaxis. Van a haber el involucro de más células que a través de nuevamente NF-kappa beta van a desarrollar la estimulación a través del factor de necrosis tumoral alfa,
lo que va a generar a su vez más daño en células, en este caso acinares, y básicamente es un ciclo vicioso entre daño de las células acinares y estimulación proinflamatoria, y esto va a conllevar una inflamación constante, continua, que puede llegar incluso a la necrosis y necroptosis de las células, lo que va a dar en consecuencia pues el deterioro específicamente del páncreas y con ello pues de la función tanto exócrina como endocrina y por supuesto las manifestaciones clínicas. Entonces, consecuencia de la lesión pancreática es la intensa reacción inflamatoria local y sistémica, y por lo tanto vamos a tener dolor y vamos a tener alteraciones a nivel sistémico. Hipovolemia, porque se va a generar vómito por estímulo a nivel del sistema parasimpático, mala ingestión de líquidos, y esto pues condiciona aún más que haya una depresión de volumen. Con ello hay acumulación de líquido dentro y alrededor del páncreas, y además hay fuga de líquido de los vasos sanguíneos en los tejidos corporales a causa de la vasodilatación propia del proceso inflamatorio sistémico. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo de pancreatitis aguda? Obviamente, un paciente con cálculos biliares, ¿sí? Consumo excesivo de alcohol, hipertrigliceridemia, antecedentes familiares, obesidad, tabaquismo, edad avanzada y también por ahí, entre otras infecciones, pero la infección por el VIH ha sido identificada como un factor que condiciona a la pancreatitis, a diferencia de pacientes que no tienen esto. Signos y síntomas característico: dolor abdominal superior intenso, que se describe como transfictivo hacia la espalda y que aumenta en posición supina. Con esto te debes de quedar, y es diferencial de otros tipos de dolor abdominal, otras causas de abdomen agudo, ¿sí? Este dolor es el característico. Sí puede haber náuseas y vómito, también podríamos agregar al cuadro clásico general, y otros más como estreñimiento, incluso fiebre, que ojo, no denota una infección. Ictericia, porque podríamos tener un patrón obstructivo de la vía biliar. Y por supuesto, si esto avanza, vamos a tener síntomas que están relacionados directamente a la gravedad, como disnea, nerviosismo, palpitaciones, ¿no? Inquietud, extremidades frías, oliguria o anuria, datos que están pues reflejando un daño sistémico. Además, signos clásicos de la semiología, aunque son infrecuentes: signo de Collen, que es equimosis periumbilical, y signo de Gray-Turner, que es equimosis en flancos. Pero además deben o pueden presentarse equimosis en región medial lateral de muslos, costillas, lumbar y escroto. Esto sucede por cuando se ha descrito que cuando hay necrosis del páncreas, que es como un riego, ¿no? Una distribución a través de los espacios peritoneales de la sangre o del daño que se está generando en el páncreas. Ok, diagnóstico. Para esto se requiere dos de las siguientes características. En realidad es muy sencillo, ¿no?, realizarlo. Si hay dolor abdominal compatible con pancreatitis, si hay actividad de lipasa sérica al menos 3 veces mayor al límite superior, y si hay hallazgos característicos en una tomografía, ahí tenemos el diagnóstico. Hay algunas situaciones particulares en las que hay que considerar cómo realizamos estas determinaciones, pero de forma sintética y de forma concreta. Podemos hacer el diagnóstico secuencialmente con esos 3 sencillos pasos: sospechar por datos clínicos, realizar determinación de enzimas pancreáticas, lipasa y amilasa, y realizar estudios de imagen correspondientes. Ahora, como tal, diagnósticos a través de estudios laboratorios, vamos a hacer las enzimas pancreáticas en primer lugar, pero también hay que hacer pruebas de función hepática, hay que hacer biometría hemática y hay que hacer química sanguínea, porque todos estos datos nos van a funcionar para darle una clasificación y grados de severidad a la enfermedad.
Y de estudios de imagen podemos utilizar, primero que nada, los principales van a ser el ultrasonido de hígado y vías biliares para el diagnóstico como tal de la cole. Y la tomografía nos va a ayudar si no se puede realizar un ultrasonido, realizar tomografía, pero además la tomografía va a ser necesaria en la situación intrahospitalaria, ¿sale? Y aquí se empiezan a aplicar muchas escalas de pronóstico, particularmente la escala de Baltasar, que es donde se utiliza de acuerdo a los hallazgos por tomografía para determinar la gravedad de la enfermedad. Por supuesto, se puede utilizar resonancia magnética, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, si existe la presencia de un lito en la vía biliar, ultrasonido endoscópico y no dejar de lado lo más básico, radiografía de tórax y abdomen para detectar derrame pleural, para detectar hilo, que nos estaría reflejando alteraciones clínicas o complicaciones ya dirigidas a una falla orgánica. Bien, es importante clasificar la enfermedad. Hay un montón de escalas, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de Atlanta, Apache 2, BISAP, criterios de Ramsson, todos esos van a ser importantes para determinar ciertos aspectos. Y en el caso de la clasificación de Atlanta, que es una de las más sencillas por decirlo, porque nos dice si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, moderada o severa. Esta se calcula en las primeras 24 horas del ingreso hospitalario y los criterios es presencia de falla orgánica, presencia o ausencia de complicaciones locales o presencia o ausencia de complicaciones sistémicas. Y la interpretación es si el paciente tiene ausencia de complicaciones locales o sistémicas y falla orgánica, pues es un paciente con una pancreatitis leve. En cambio, si hay presencia de complicaciones locales o sistémicas, es un paciente con pancreatitis moderadamente grave. Y si tiene falla orgánica que persiste en múltiples órganos, pues es una pancreatitis grave. Ahora, hay otros criterios que vale la pena mencionar como de fundamento, los criterios de Ramsson, que ayudan a predecir qué tan grave será la enfermedad y a predecir la probabilidad de muerte, ¿sí? De tal manera que para qué nos sirven, pues para observar un paciente o para darle mayor seguimiento a un paciente. Mide 5 factores, aquí te los dejo, ponle pausa en el video, revisa el video si estás escuchándonos en audio. Son 11 factores, 5 se controlan en la admisión, 6 se controlan a las 48 horas y a cada uno se le pone un punto y la interpretación es que si cumple más de 3 puntos, se piensa en una pancreatitis severa y si no, pues lo contrario. Pero lo importante, esta tablita que te pongo aquí en las diapositivas, que entre mayor puntaje, de acuerdo a criterios de Ramsson, es más alta la posibilidad o probabilidad de muerte. Entonces, ya con eso tienes dos escalas, la escala o más bien la clasificación de Atlanta para determinar la severidad y los criterios de Ramsson para la probabilidad de muerte, que pues sería lo fundamental. Finalmente, tratamiento, voy a tratar de ser resumido. Número 1, reanimación hídrica. Número 2, alimentación preferentemente enteral, aunque también se puede usar parenteral. Analgésicos, antibióticos, colecistectomía y algunos otros procedimientos, sobre todo para complicaciones. Solamente por mencionar, reanimación hídrica suele ser intensiva con cuidado de no sobrepasar volúmenes para que no tengamos complicaciones por una reanimación agresiva, ¿sí? Pero es una acción prioritaria porque previene pancreatitis necrotizante y pancreatitis aguda grave. El objetivo es restaurar el volumen de líquido para perfundir órganos vitales y evitar la falla orgánica. En cuanto a la nutrición, decíamos que actualmente se prefiere iniciar la alimentación oral lo más pronto posible. Esta a base de dieta blanda o sólida, baja en grasas,
ya que está asociada a estancias hospitalarias más cortas. Y en caso de pacientes que no toleren la vía oral, pues se puede utilizar sonda enteral, en cuyo caso se prefiere sonda nasoyeyunal. Antibióticos definitivamente no se recomiendan como terapia profiláctica, solamente si existe evidencia de una infección secundaria confirmada o por sospecha clínica, sobre todo en un paciente que ya lleva hospitalizado pues varios días, ¿no? De hecho, es común que un paciente que inicia con el cuadro de pancreatitis inicie con fiebre, pero esto se atribuye más a el proceso inflamatorio y no como tal a una infección. Por eso no se debería iniciar con la terapia con, con antibióticos. Analgesia, sumamente importante. El tratamiento del dolor en pancreatitis es una acción prioritaria. El reto es elegir el mejor analgésico con la mayor eficacia y menores riesgos, porque algunos pueden tener influencia en la vía biliar. Sedantes y analgésicos, pues entonces van a eliminar el dolor, reducir ansiedad, antagonizan la respuesta inflamatoria y mejoran además la distensibilidad de la pared abdominal, que esto va a ayudar a prevenir síndrome compartimental abdominal, que es otro de las complicaciones. ¿Cómo debemos usar la terapia analgésica? Pues a través del uso de la escala de uso de antianalgesia, o más bien de analgesia, de la OMS, que considera 4 escalones, iniciando con AINES, seguido de opioides de baja potencia y como tercer escalón opioides de alta potencia, para finalizar en un cuarto escalón donde se pueden considerar incluso tratamientos intervencionistas para el dolor. Finalmente, colecistectomía es un procedimiento quirúrgico que no debes perder de vista en un paciente con pancreatitis. Tiene sus consideraciones. En general, tú puedes decir o referirte a un paciente con pancreatitis que va a ser quirúrgico o no quirúrgico. Sin embargo, por mencionar, la colecistectomía temprana, que es aquella que se lleva antes de las 48 horas tras la admisión, se debe realizar en pacientes con enfermedad leve, no o está completamente proscrito en pacientes graves o con presencia de colecciones peripancreáticas, porque puede haber complicaciones, pero definitivamente es crucial para prevenir recurrencias. De tal manera que si no se puede hacer en la hospitalización, se prefiere una colecistectomía diferida y esta se debe realizar de 2 a 4 semanas tras el alta hospitalaria. Solo para mencionar, complicaciones, hay locales como colecciones líquidas, pseudoquistes, colecciones necróticas, y todas ellas se sospecha, pues a lo mejor cuando hay fiebre, leucocitosis, presencia de recurrencia, presencia de aumento secundario en las enzimas pancreáticas, y esto es básicamente por el proceso inflamatorio local. Complicaciones sistémicas que ocurren en el 20% de los pacientes: insuficiencia cardiovascular, trastornos metabólicos, insuficiencia respiratoria, renal y algunas otras alteraciones que a largo plazo pueden implicar en cualquiera de las alteraciones, ya sea endocrina o exocrina del páncreas. Pero eso, pues ya estamos hablando de un paciente que tiene pues un egreso favorable, ¿no? Definitivamente. Ahí te dejo la bibliografía y con eso terminamos la clase de hoy. Como siempre, pues te doy las gracias por quedarte en esta clase. No te olvides darle suscribirte, comparte con tus colegas, y si te fue de utilidad esta breve sesión, que nos pasamos bastantito de los 15 minutos, pues creo que vale la pena tocar los puntos importantes. Si te fue de utilidad, ya sabes la dinámica: deja tu like, suscríbete, comenta y platícanos qué otro tema te gustaría ver en esta sección, en este canal. Me despido en esta ocasión. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.